Vamos a leer y comenzar esta mañana con el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 28 al 35. Y vamos a hablar una palabra que el Señor ha estado confrontándome específicamente a mí en cuanto a ser hacedores de su palabra, amén. Y al comer a Cristo como una experiencia. Desde el 25, eso. Ya, vamos, aquí en el contexto estaba Jesús, lo encontraron del otro lado y preguntaron, cuando lo hallaron del otro lado del mar, la gente le preguntó, Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, no, Jesús hacía lo que le llamaríamos milagros, pero él siempre le llamaba señales porque apuntaban a él. No porque vieron señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Aquí está hablando del pan natural, porque siempre había esta multiplicación y había un beneficio para ellos. Se iban con la guatita llena. Entonces la gente estaba buscándolo por un poco un beneficio. Y aquí los corrige Jesús y les dice, trabajen no por el alimento que perece. ¿Cuánto estamos semana a semana trabajando por el alimento que perece? Lo entendemos, ¿no? Trabajamos, el sueldo te llega y ¿a cuánto les pasa que te dura un día porque pagaste las cuentas, pagaste todo y quedó? ¿Les ha pasado o no? ¿O solo me pasa a mí? Y uno dice, ¿y con lo que queda qué hacemos? Ese es el alimento que perece. Tan perecible es que dura a veces muy poco. Pero dice que Jesús que hay un alimento que permanece para siempre, para vida eterna. Lo que decía Jairo me bendecía mucho. Claro, en 4 años vamos a votar por otro presidente. Pero nosotros tenemos un gobierno celestial que permanece. Hay algo más allá que en meterse en problemas políticos y andarse peleando por el que va a durar 4 años. Amén. Hay un alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque ahí no se había dado aún. Estaba Jesús externamente, pero después de la cruz iba a ser dado. Amén. Porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Siguiente versículo, está hablando tremendo. Les está dando una cachetada diciéndole, trabaje por lo que de verdad. Y aquí le preguntaron a Jesús. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como siempre, creo que la última vez que compartí, exponíamos un poquito este constante de los discípulos, que Jesús les hablaba en un nivel espiritual y ellos en lo natural. Estaba hablándoles Jesús de que hay un alimento que el Padre ha enviado y ellos dicen, ya, ¿y qué es la obra que tenemos que hacer? Así como, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces, ahí. Y el Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, para darle respuesta y los vuelve a situar en un plano espiritual. Dice, que crean. Esta es la obra de Dios, que tú puedas creer en el que Él ha enviado, a Jesucristo. Lo tienen al frente. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras es? Aquí le está diciendo, ya, pero ¿tú qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho tú para que creamos en ti? Jesús les dijo tremendo y de nuevo, pum, lo natural. Ya, pero demuéstralo, ¿no? Lo que predicas, a ver, ¿qué está pasando? Muéstranos. Siguiente versículo. Nuestros padres, aquí bien así altivos, les dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Aquí cuando dice les dio de comer pan del cielo, está hablando justo el siguiente versículo, habla de Moisés. Vamos al 31. Entonces empiezan a decirle, ¿qué has hecho tú? Demuestra. Porque nuestros padres comieron algo que Moisés hizo que cayera del cielo. Entonces es como que le están diciendo, mira, Moisés hizo esto, ¿y tú qué has hecho? Están comparándolo con Moisés y vamos aquí a poner orden. Nuestros padres, lo que ustedes me están diciendo están incorrectos, porque sus padres comieron el maná del desierto, sí. El siguiente versículo, perdón. Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés. Aquí vamos a aclarar. Si me quieren comparar con qué cosa, ¿cómo era el chichita que te estás curando? ¿Cómo? Con la chicha que te estás curando. Para los que nos ven en internet, porque yo soy chilena, voy a explicar. Entonces le decía, a ver, Moisés, tú estás hablando de Moisés como si fuera muy acá, pero déjame decir que él no hizo caer maná del cielo. Y aquí lo primero se las mata.
no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, hablando de sí mismo. Entonces, tremendo, porque yo creo que siempre cuando uno lee la escritura tiene que tener esta expectativa y esta emoción de leer el Antiguo Testamento y ves que el pueblo de Israel recibió un pan, pero Jesús no estaba, Dios no quería solamente que vieran ese pan natural. Él estaba hablando del verdadero pan que habría de venir. Entonces hay una congruencia tremenda. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, que es Él. Versículo siguiente. Eso. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Él. Siguiente versículo. Señor, danos siempre este pan. Dijeron, oh, igual si este pan está bueno, quiero probarlo. No entendía nada. Siguiente versículo. Jesús les dijo para que no les quedara: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Quiero decir algo. Vamos a centrarnos un poquito en esto antes de continuar. Más que como usted se siente el día de hoy se puede sentir bien y mañana mal. Hoy puede tener ganas de Dios y mañana no tener ganas de Dios, ¿no? Totalmente volátiles. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, pero si hay algo que dice la Biblia, eso es verdad. Cielos y tierra pasarán, pero Él, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nunca. Así es que de repente cantamos: Señor, tengo hambre de ti. No, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos por completo. Queremos experimentarlo más, sin duda. Queremos comer mucho más, pero Él verdaderamente sacia. Y si lo dice la Biblia, es verdad. Y si tú estás insatisfecho con Dios, no es problema de Dios, es un problema tuyo. Amén. Esto es real, esto es verdad, esto es la verdad. Y con esto quiero hablarles algo importante, porque para ellos lo importante que era lo que podían ver como señal. ¿Están de acuerdo? O sea, Jesús les está dando tremendo principio espiritual. Les dice: yo soy el pan de vida. Ya, pero ellos dicen: ya, pero danos esto. ¿Cómo puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo llevamos a la práctica esto? ¿Cómo naturalizamos lo que me estás diciendo? Constantemente lo importante para ellos era que se viera lo que hacían. Era como si ellos estuvieran diciendo: si nos asesoras cómo hacerlo, vamos a poder hacerlo. Si nos dices cómo hacemos las obras de Dios, vamos a poder. Y ellos también comparaban a Moisés con lo que Jesús había hecho. Y decían: bueno, todavía le falta a este nazareno, le falta. Pero no tenían, carecían de una visión y seguían viendo para lo suyo, para cómo le hago para hacer. Y es tremendo porque hay muchas frases en el mundo evangélico que creo que es una verdad, pero aún carece de profundidad. El que nosotros tenemos que primero ser para hacer. Eso totalmente es cierto, pero el problema es que no sabemos qué es ser. Aquí no es hacer para ser, sino que es primero ser para hacer. Parece que me confundí, pero piénsenlo en su casa. La única señal, la única acción, la única obra relevante fue hecha, y es solamente eso que dice Jesús: Dios dio el verdadero pan del cielo. Bajo esa premisa del hacer, vemos desde ese entonces y hasta ahora una generación que juzga por lo externo y que buscará una apariencia externa en el hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Pues está buscando cómo le hago para hacer, cómo le hago para esta parte externa. Y ojo, que por ahí no está malo mostrar lo que Dios ha hecho. Jesús habla de que hay cosas que se tienen que ver. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía: por sus frutos los conoceréis? Es importante que se vea también. Si Cristo vive en ti, es tu naturaleza, claro, eventualmente tiene que verse. No estamos satanizando el querer que se vea. No está mal mostrar. También Jesús decía que el árbol bueno da buenos frutos. Eventualmente el árbol bueno tiene que mostrar
Una imagen tiene que mostrar algo. Lo que dijo Jesús y lo que estamos hablando aquí es que no puedes tener una apariencia externa sin una realidad interna. No puedes mostrar una apariencia externa de santidad sin una realidad interna. Ellos querían hacer las obras sin haber comido del pan. No se puede. Ellos querían, ya, dime cómo lo hago, dime cómo sé, o dime cómo qué hago para que se vea bien. Y cuando les hablan del pan, no, quiero que se note. Y me recuerda mucho cuando Jesús iba pasando esta parte de la naturaleza, de los frutos, cuando Jesús maldijo la higuera. ¿Recuerdan esta parte? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 21. Jesús iba pasando con sus discípulos. Dice, por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella. Pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Siguiente versículo. Los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Vamos a regresar al versículo 19. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Era una higuera, iba pasando con sus discípulos, tranquilo, y ven un árbol que tenía hojas. Dice, porque aquí súper enfático, solo hojas. Solo hojas. Probablemente era una higuera que se veía muy linda. Tenía una imagen probablemente linda con sus hojas, solo hojas, pero no tenía fruto. Era una imagen, pero sin la realidad del fruto que representa siempre a Cristo. Era una imagen linda, probablemente estaba a mitad del camino. O sea, me imagino que era un árbol relevante porque estaba en el camino, la gente lo veía, estaba en un lugar donde era visto, pero sin fruto. Y lo que está sucediendo acá es que Jesús, cuando dicen maldijo la higuera, uno diría, ¡ay, qué fuerte Jesús! Lo que Jesús está maldiciendo es una naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza sin Cristo, que es imposible que dé fruto. Esa naturaleza sin Cristo que podemos llamar, decir que se puede ver linda, alguien que hace buenas obras, alguien que hace cosas buenas, pero sin el fruto de Cristo, no sirve. Para Dios no sirve. Y es fuerte, porque uno diría, pero si la higuera estaba linda, si daba sombra, pero si proviene de una naturaleza incorrecta y que tú no puedes tomar el fruto y comer el fruto representando a ese Cristo que se puede disfrutar, no sirve. Címbalo que retiñe, no dará la nota. Es una naturaleza que es incapaz de dar un fruto que agrade a Cristo. Desde nuestra naturaleza, desde nuestro buen intento, nunca podremos dar un fruto que le agrade realmente. Y yo me imagino, creo que lo hablaba en la semana en unas clases que tengo con las chicas, que es fuerte entender esto, porque para nuestra mente yo digo, Dios, no sé, Dios se deleita en mi canción, yo canto lindo para Dios. Y la verdad es que, sin querer pincharles el globo, Dios tiene ángeles que cantan mejor que usted. Constantemente. Toda la sinfonía de todos los mejores ángeles cantando. Y ahí está su vocecita desafinadita. Hasta el más afinado es desafinado al lado de los ángeles. Y si es con tu deseo de tú agradar a Dios, con tu don, con tu talento, siempre te quedas corto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente agrada a Dios? Una adoración desde Cristo. ¿Por qué digo desde Cristo? Alguien que adora desde Cristo sabe que no tengo nada de qué jactarme. Hay humildad. No tengo nada que decir que yo soy mejor que el otro, porque es una actitud farisea. Dice, yo soy mejor que el otro, yo canto más bonito, Dios recibe y Dios se deleita en mi corazón. Hay mucho orgullo para pensar que tu corazón es tan bacán para que Dios se deleite, porque todos nos conocemos en la intimidad. Hay pensamientos que no son tan buenos. Hasta la pastora Ruth también no es tan santa como ella se muestra. Pero es verdad, porque ante la medida de Dios, ¿quién puede dar la medida?
Nadie. Entonces primero hay que reconocer que aunque sea muy bacán, muy buena, cante muy lindo, haga cosas muy buenas, tenga una obra social, alimente a los pobres, si lo haces desde tu esfuerzo, siempre va a quedar corto. Son hojas muy lindas, muy linda la hoja, pero sin el fruto de Cristo, de nada sirve. De nada sirve. Pero a nosotros se nos fue dado Cristo. Y mientras pensaba en mente este ejemplo, si hay algo que yo he aprendido estando acá en Chile, es esta hermosa parte de la cultura de cuando alguien lo invita a una casa, siempre llegan con algo, ¿o no? Siempre. Eso es algo muy chileno. Yo antes no llegaba con nada. No sé si los de venezolanos llegaban con algo o no. ¿No? ¿Sí? ¿Sí también? Allá me dicen que no y acá que sí. Ya pónganse de acuerdo los venezolanos. No, sí. No, sí, algunos sí, probablemente sí. Pero aquí es muy común que hoy llegan mínimo pasan a comprar una bebida, un jugo, ¿o no? Siempre, un pastelito, cristianos y no cristianos, ¿están de acuerdo? Siempre uno llega con algo. Y yo tuve que aprender, porque yo recuerdo las primeras casas iglesias que decía, bueno, ¿qué llevamos? Y yo tenía un pan de hace como 2 días. Entonces yo dije, amor, ¿está bueno el pan? Y Jairo, amor, ¿cómo vas a llevar un pan de 2 días? Y yo dije, pero está todavía bueno. Ya, son cosas que fui aprendiendo, que hay que llevar el pan del día, hay que llegar con algo. Pero imagínese que lo invita, que a su casa va a llegar alguien muy importante. Alguien muy importante, pongamos que no sé, el presidente de Chile, el presidente de Estados Unidos, no sé, alguien muy importante. Quien sea, porque aquí si ya pongo algo político se va a sesgar aquí la cosa. Alguien muy importante va a llegar a su humilde casita, a su media agua, y usted tiene para ofrecerle fruyeles. Pero justamente ese persona muy importante, ese ministro, le había mandado un tremendo pastel, una torta, pero así con trufa traída de no sé dónde y cuestiones así exóticas, con caviar dulce del Mediterráneo, y tiene la torta y el pastel, y va a llegar el ministro a su casa. ¿Usted qué le ofrecería? ¿Sacaría el fruyelé? El fruyelé, para los que nos ven internacionalmente, es un dulcecito así chiquito que se venden como 4 en 100 4 en 100 pesos que se regalan. Entonces va a venir alguien importante, ay, tengo fruyelés, tome. O le daría de lo mismo que él le regaló, ¿o no? Sacaría su mega torta pro y le daría, aunque esa persona se la regaló a usted, da más vergüenza dar el fruyelé que darle el mismo regalo que él le dio. ¿Cuántos serían lo mismo? ¿Cuántos serían eso para salvarse? ¿Sí? Sacarían la torta, se la darían y el pedazo grande. Ya si me quedo con un poquito menos no importa, pero salvé. Esto mismo pasa en este ejemplo en Cristo. Si Dios va a visitar su casa, lo que Él quiere tomar no son sus fruyeles, no es el esfuerzo de lo que cocinó. Él quiere llevarse lo mejor, y lo mejor es lo que Él ya le regaló. Lo mejor, el mejor pan, un pan que usted tiene añejado, versus el pan de vida que llegó a su casa, que Él lo mandó previamente. Usted le va a ofrecer el mismo pan de la misma calidad. Amén. Entonces, ¿usted se sentiría ofendido porque no comió su pan malo, o se sentiría feliz porque pudo darle algo bueno? ¿Cómo se sentiría? Feliz. Te salvó. No tienes que comprar nada, te trajo algo bueno. Esto mismo pasa en Cristo. Entender que nosotros queremos aparentar en este ejemplo burdo, a decir, yo le di a Dios un fruyelé, y presume, yo le di a Dios el fruyelé y no, yo vi que le gustó mucho, lo abrió y yo vi cómo lo disfrutó. Así de cotidiano quiero este ejemplo, porque a veces nos jactamos de las cosas que le damos a Dios, y la verdad es que aunque sea usted la mejor, la Madre Teresa de Calcuta que tuvo un hijo con Gandhi y con Diana, la princesa, todas las personas buenas que puedan existir mezclados, sigue siendo fruyelé. ¿Qué le va a entregar a Dios? A Dios.
el dueño del universo, el creador de todo. Así es que es una muy buena noticia saber que Él nos dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos darle a Él. Amén. Yo hoy en la mañana, y estamos haciendo con Jairo, sacamos hartos billetes de $1000. Entonces ahora todos los días yo le doy a mi hija, para que venga el domingo, le doy dinero para que ella tenga para ofrendar. O sea, la ofrenda al final la estoy dando yo, porque los chicos pasan ofrenda, oran por las ofrendas, les dan principios de dar. La ofrenda al final yo se la di, ella la está dando. Dios también hizo eso con nosotros, para que tú puedas darle algo que traiga deleite a Dios. Él te dio a Cristo para que tengas la ofrenda lista. Amén. Y quiero conectar esto un poco con algo que Jesús vivía con los fariseos. En este tiempo donde Jesús estaba, como también lo he dicho antes, Jesús caminaba entre ellos, pero no estaba en ellos. Era el pan, pero no lo habían comido. Era la torta bacán que estaba ahí, que la podían oler, pero todavía no la podían disfrutar. Y había una actitud constante de un grupo que se llamaban los fariseos, que eran los que se creían los bacanes. Ellos se creían que era lo que más le podían dar a Dios. Entonces caminaban de otra forma, porque pensaban que su frugelé era más grande. Entonces caminaban de otra forma, teniendo al pan de vida, que nunca más volverá a tener sed y hambre jamás. Qué absurdo, ¿no? Vamos a leer Mateo capítulo 23. Hice otra historia, y con esto quiero llegar a algo que Dios me ha estado hablando, de la importancia que tenemos de experimentar esto. Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Aquí vamos a sacar a Moisés que estábamos hablando. ¿Por qué Moisés se repite tanto? Porque para el pueblo de Israel Moisés era el más bacán, el que le dio el frugelé más grande a Dios. Entonces dicen, los escribas, estos que se creían que eran más bacanes, que eran mejores, se sentaron en la cátedra de Moisés. O sea, que se pusieron sobre un peldaño de alguien que ellos honraban mucho. Y desde aquí yo me manejo. Siguiente versículo. De modo que hagan y observen todo lo que les digan. Esos eran expertos en la ley, expertos en cómo agradar a Dios. Dicen, hagan lo que les dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos, ¿qué dice? Dicen y no hacen. Siguiente versículo. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Esos eran los encargados de la ley, los encargados de hablar de Dios a las personas. Entonces les decían, para agradar a Dios tienes que hacer todo esto, y los patudos no lo hacían. Pero ellos ni con un dedo quieren mover estas cargas. Siguiente versículo. Sino que hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Es esta actitud absurda de decir, yo hago cosas mejores para Dios, yo soy más santo que ustedes. Pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban como unas cositas colgadas en la frente y en el brazo izquierdo. Entonces los fariseos, ¿saben qué hacían? Las hacían más grandes. Dice, como Kiko, mi pelota es más grande que la tuya. Se pone aquí, mi santidad es más grande. Luego dice que alargaban los adornos de sus mantos. Eso es porque también antiguamente en los vestidos que traía la gente, en la parte de abajo se cosía un hilo azul, como un símbolo que representando la parte santa sobre sus vestidos. Bueno, ellos se los hacían más largos, así como que exagerado, claro, así como que todos tenían un poquito así de santidad, pero ellos tenían la tremenda santidad. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres maestros, rabí. ¿Qué pasa con ellos? En esta mentalidad de hacer para hacer.
en esta mentalidad de que si yo hago más, voy a poder darle algo más a Dios. Pero más encima, estos decían que hacían y no hacían. O sea, estaban peor. Decían que hacían y no hacían. Y a veces lo comentaba esta semana. Uno, cuando lee estos relatos, tenemos que ponernos analizarlo nosotros mismos, porque usualmente cuando uno lee de los fariseos en la Biblia, automáticamente uno se pone del bando de Jesús, como si hubieran dos bandos, ¿no? Como cuando tú hablas de los fariseos, es ellos, como si fueran externos a nosotros, como que Jesús y yo los juzgamos a ellos, que hacen esas cosas terribles, esas cosas que dicen y no hacen, ellos. Pero la verdad es que nosotros, la naturaleza que tenemos, esa naturaleza de esa higuera que tenemos a Cristo, pero tanto tiempo estuvimos solo mostrando hojas, esa naturaleza que siempre mostró hojas, que no nos damos cuenta que a veces esos fariseos somos nosotros, o que tenemos algo fariseo en nosotros. Esa parte de querer mostrar lo mejor de tu familia, que tus hijos no se portan mal. Claro, mis hijas no hacen berrinches, yo hago la crianza respetuosa, yo no les hablo, ¿viste? Entonces yo subo, ahora vamos a actualizarlo, ¿no? Yo subo a internet cosas de la crianza respetuosa. Entonces tú dices, oh, es una mamá que no reta a sus hijos. Wow, la pastora Jessica, tremenda. Y luego tú en tu casa ves que yo ando subiendo eso y tú retas a tus hijos, se te fue y gritaste y tú dices, soy lo peor, porque la pastora Jessica ensancha sus filacterias, es más santa, es mejor mamá, ¿o no? Entonces uno dice, uy, no doy la medida. Y para Dios, cuando me ve actuar como un fariseo, me dice, tampoco das tú la medida. ¿Cuánto en nosotros vivimos esta parte? ¿Cuánto en nosotros? Seamos realistas, mucho. O sea, lo que callamos los pastores, yo sé que de aquí no va a salir, pero Jairo lo decía, creo que el domingo pasado o no sé cuándo, me expone él siempre aquí, dice que muchas veces hemos predicado estando enojados. Qué pecadores. Y hay que ministrar en la casa de iglesia y te enojaste con la esposa. ¿Solo me pasa a mí? Algunos no me dejen. Y luego tengo que ministrar otros matrimonios que se están peleando, que tienen tremendo problema. Entonces uno dice, el Señor te llama a perdonar. Y el Espíritu Santo, ¿y vos? Soy farisea. Hay una parte que quiere que se vean las hojas, pero no está el fruto. Uy, Dios dice, eso no me gusta. Eso no me gusta. ¿Qué entonces significa? ¿Que voy a exponer mi debilidad? No, porque también puede haber esta falsa imagen del que expone su debilidad para también recibir gloria. ¿Viste? Esa gente también religiosa que vive en un convento, en la pobreza, y come pan todos los días. Y uno dice, ¡ay, tremendo el sacrificio! Ellos aman mucho al Señor. Si uno lo hace con un sentir de que también tu miseria te glorifique, fariseo. O que tu perfección, pseudo perfección, te glorifique, fariseo. No hay fruto. Si el árbol está muy frondoso o tiene poca hoja, no importa, muéstrame el fruto, porque por su fruto conocerán que hay vida o que no hay vida. Yo prefiero ser un árbol con una manzanita, humilde, pero que esté la manzana. A presumir, yo tengo muchas manzanas, y que todos te ven y te dicen, que Dios te vea y diga, son puras hojas. Pregunta, así como los fariseos, ¿hay una diferencia en nosotros entre lo que decimos o entre lo que sabemos
¿Y lo que hacemos? Sí, ¿verdad? Bueno, al menos yo sí. Si alguien me dice que no, está peor que yo. Esto muestra que estamos acostumbrados a nuestra antigua naturaleza y no dejamos que sea Cristo. Esta brecha cada vez, lo decía esta semana también, tiene que ser más corta entre lo que digo y lo que vivo. Al principio me pasaba mucho, siempre estaba peleada con Jairo. Ya ahora no nos pasa tanto, gracias Señor. Pero cada vez tiene que haber una mayor manifestación y una mayor muerte al ego. No hay nada bueno en mí. Si hay algo bueno en mí es el fruto. Y yo no hice nada. Es Cristo. Amén. Cuando yo veo mi debilidad, y si tal vez esta mañana no es mi deseo que usted se vea y diga, uy, la verdad es que sí, muestro pura hoja. El deseo y el anhelo de Dios es que esta mañana pueda salir anhelando mucho más la gracia de Dios. Porque dice el apóstol Pablo, y ahí uno entiende porque la Biblia fue hecha no para exaltar al hombre, sino para exaltar a Dios y menospreciar al hombre. No se edita nada de la historia de David, por ejemplo, que tuvo hijos rebeldes, que un hijo abusó de la otra hija, que un hijo mató al otro, que él también cometió pecado. ¿Se cuenta? Tu vida no es para exaltarte tú, sino es para que Dios te humille en debilidad y se exalte Él. Y ahí es por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:9, dice: Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Vamos a leer otra vez con este entendimiento de que no debemos de experimentar esta falsa imagen de que yo no soy débil, yo soy fuerte en mis propias fuerzas, porque el mismo apóstol Pablo, que yo creo que alguien fuera de Jesús más grande que él en el experimentar de Cristo no hay. Él me ha dicho, te basta mi gracia. Mi gracia es suficiente para producir fruto en ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho más gusto me voy a gloriar más bien en mis debilidades. No voy a hacer una gloria de mi debilidad, pero me voy a gloriar, ¿sabes por qué? Porque cuando me glorío en mis debilidades, el poder de Cristo mora en mí, porque me doy cuenta que no soy suficiente, porque Él viene a ser en mí y ya no soy yo. Y ya no anhelo yo agradar a Dios con mi fuerza, sino anhelo la expresión de la gracia a través de mí. Me glorío, de verdad que no soy nada. De verdad que aunque haya estudiado lo que estoy ministrando, tiene que ser Cristo. Porque no hay tiempo de estudio de la palabra que pueda producir un fruto del Espíritu si es en la carne. Amén. Hay que gloriarnos en Cristo. Y como les decía, si la gracia, si Cristo fuera este pastel, esta torta que nos fue dada, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Cuáles son las obras de nosotros? Si Cristo nos fue dado, ya la pregunta es, ¿y qué hacemos? Porque ya está bien no hacer, pero entonces, ¿cómo le hago para no hacer? Este loop así. Los que son más como mentales empiezan a decir, siempre me pasó eso, que uno dice, tienes que morir, ministramos, discipulamos a gente, tienes que morir, experimentar la cruz de Cristo. ¿Y cómo muero? Si fuera un botón de presionarlo, yo lo presiono. ¿Cómo muero? Tiene que ver con uno, saber que nos fue dado Cristo y aborrecer todo lo tuyo. Amén. Si en este ejemplo la gracia, Cristo, fuera un pastel, lo que Dios espera de nosotros es que lo administremos. ¿Se entiende? Dárselo a Dios, Él no espera que tú produzcas un pastel así. Ya está, fue dado. Y esta palabra es importante, la administración. Cuando dice la Biblia que nosotros no somos ministros, tiene que ver con aquel que da, entrega. La Biblia nos llama, todas las epístolas nos dice que somos administradores
de los misterios de Dios, que somos ministros competentes de un nuevo pacto. O sea que algo te fue dado y lo que Dios llama a obrar es administrar lo que te fue dado en Cristo. Dios no te está pidiendo que produzcas a Cristo. Dios no te está pidiendo que hagas un pastel o un pan más mejor. Dios te llama a administrar lo que Él te dio. La gracia no dice que nunca hay nada que hacer, porque siempre la gracia demanda obrar. Vemos el apóstol Pablo que dice: he trabajado más que todos, ¿se acuerdan? Pero no yo, la gracia de Dios. ¿A qué se está refiriendo en el trabajar más que todos? Administrar, a dar lo que te fue dado. No a trabajar en el esfuerzo como los fariseos, amén, sino administrar lo que nos fue dado. Entonces lo primero tenemos que saber qué nos fue dado en Cristo, en su gracia. ¿Qué es? Que tengamos a este pan del cual no volveremos a tener sed jamás. Él se dice que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Él es el pan de vida, Él es el agua viva. Si le tomen a Él no tendremos sed. Se lo dijo a la mujer en el pozo. Tenemos a Cristo. Si le sacamos provecho, la gracia nos dará mucho más trabajo. Porque este pedazo, esa torta que tenemos de Cristo en este ejemplo muy natural, uno lo corta, lo reparte, tú volteas y hay más. No se acaba. Y tú cortas y repartes y entregas, y para tu necesidad tú tienes hambre y tú dices: necesito esta área de Cristo en el entendimiento de que Él es mi paz. Tú cortas un trozo, te lo comes, volteas y está de nuevo. Porque Cristo es inagotable. Y cada vez que lo comes lo disfrutas. Amén. Trabajas en repartir, pero todo el que reparte también come de su trabajo. Lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5 versículos 6 al 7. Dice el apóstol Pablo: el trabajador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Para participar de Cristo hay que trabajar. Y cuando tú trabajas, tú también puedes participar de Cristo en el administrar de la gracia. Amén. Este es nuestro trabajo en la gracia. Nosotros no trabajamos para obtener la gracia o merecerla. Nosotros entendemos lo que nos fue dado. Amén. Y lo entregamos. Las obras no justifican la gracia, pero la persona justificada siempre obra en gracia. Amén. El apóstol Pablo trabajó más que todos por la abrumadora gracia de Dios en él. ¿Cuál es nuestro trabajo en la gracia? Y como sombra, con esto quiero ir terminando. No me lo estoy inventando así porque hoy se me ocurrió esto. Esto es el pensamiento de Dios desde Génesis. Cuando vemos a Dios que en el Edén, Génesis, Dios hizo la jirafa, hizo el elefante, ¿o no? Las estrellas, los mares, separó las lumbreras, todo glorioso, el Edén. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo último que hizo Dios? Al hombre y a la mujer, al género hombre. ¿Y qué le dijo? Que era bueno. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y les dijo, en gran manera les dijo que trabajaran. ¿Se acuerdan? Tener autoridad sobre todas las cosas, sojuzgadlas, trabajar la tierra, cuidar el huerto. Había todo pero no le dijo a Adán: Adán, ahora tienes que hacer la jirafa. No lo complicáis. ¿La hace de barro? ¿Y cómo le pongo vida? No. Es como si Dios le dijo: terminamos, Adán, mi herencia es todo lo que yo ya hice, disfrútalo, trabaja la tierra, come,
no te preocupes, yo ya inventé la semilla que traerá fruto. No te preocupes, yo ya hice los animales. Amén. Listo, es como si le dijera a Adán: listo, Adán, esta es tu herencia. Tu herencia es lo que yo ya hice. Amén. Las obras de Dios, Dios terminó la obra en el Edén, en esta sombra, y la tarea era tomar posesión, vivir de eso, conocer lo que se había heredado, disfrutarlo, comer, ¿o no? Estaba terminado. Imagínese, si el Edén es una sombra y es algo hermoso, es algo que se disfrutaba. No ha habido un jardín más hermoso y no existirá jamás algo más hermoso que lo que sucedió en ese lugar. La creación en sí misma es tremenda, hermosa, y le fue dada. Administra lo que yo ya te di. Imagínese qué tan hermoso es Cristo, que nos fue dado para administrarlo, para trabajarlo, para disfrutarlo, para comerlo, para que cuando lo comas se note Cristo y no andes mostrando tu jirafa de barro. El frugilé. Mira, Señor, tú hiciste una jirafa y yo hice esto. No, dice, no le intentes, Adán. No, lo tuyo no es la escultura, no. No, déjalo. Gracias, Adán. Dedícate, Adán, a disfrutar lo que yo te di, a trabajarlo, a tomarlo para ti, Adán. No te preocupes en andar haciendo mi trabajo. Yo sé hacerlo bien, Adán. Yo sé hacerlo bien. Dedícate a comer. Pero y cuando estaba en el Edén, Dios le dijo que podía comer de todos los árboles menos de uno. Cuando dice todos los árboles, también estaba incluido el árbol de la vida. Entonces, Adán disfruta a Cristo, come a Cristo. El tema es que el árbol del conocimiento del bien y el mal era del yo creo, del yo puedo, del yo quiero darle algo a Dios. Muy positivo, pero se va a quedar muy corto. Dios nunca le dijo eso. Que pueda crecer en nosotros el entendimiento que tenemos al pan, del cual si le comemos a Él no tendremos hambre. Si le comemos a Cristo no estarás amargado por el siguiente presidente de turno. Si le comemos a Él, Él es nuestra esperanza. En medio de todo lo malo, si tú le comes a Él, no tendrás hambre y no tendrás sed jamás. ¿Qué le dijo la samaritana? Del agua que yo te daré no tendrás hambre y sed jamás. Pero después dice, y el agua se transformará en ti en una fuente que brota. Porque en todo esto, el árbol que produzca el fruto no es el destinatario final. El destinatario final es que la gente pueda pasar y pueda tomar del fruto. Amén. Lo que Dios te ha entregado no te hace a ti el destinatario final. La gente tiene que venir y poder tomar el fruto de Cristo y no toparse con un montón de hojas muy lindas ordenadas. Tal vez tiene medios pelones este árbol, no se ve tan santo, pero tiene un fruto, una parte que tiene a Cristo. Qué rico que la gente pueda tomar esa parte, que se te ha revelado algo de Cristo, que has comido de Cristo. Tal vez tu economía es un desastre. Tal vez tienes todavía temas en el trabajo, pero algo se te ha revelado de Cristo con tus hijos. Y llega otra mamá que tiene problemas con sus hijos. Y puede tomar del fruto de Cristo que se te reveló en esa área. Y tú no tienes una imagen que mentir. Pucha, esto es lo que soy. Pero Él, su gracia, se ha hecho fuerte en mi debilidad. Amén. ¿Por qué la gente en este último tiempo ha perdido mucho más la confianza y la credibilidad en la iglesia? Porque nos hemos esforzado en ser como esos árboles de Navidad, muy lindo decorados. Le ponemos esferas, lucecitas,
Una imagen de santidad, pero sin vida. Si yo no conozco a Cristo, yo veo un arbolito así decorado, aunque le pongan muchas cosas, yo lo que quiero es comer. Yo lo que quiero es comerme a Cristo. En este tiempo donde Dios está obrando en su iglesia, tiene que despertar un hambre y un deseo por dejar de aparentar lo que no somos. Aparenta menos y dedícate a mostrar la área en la que Cristo se ha hecho fuerte en tu debilidad. Solo eso. Esa imagen del cristiano santo en el trabajo, y todos conocemos aún esa imagen de un cristiano santo. Yo creo que es un estereotipo en el trabajo, y es la más cagüinera. Firma en Facebook y escribe cosas, pero es la más cagüinera. Entonces la gente no es tonta, ¿o no? Ella es cristiana. Árboles decorados, una higuera que no da fruto. Necesitamos experimentar a Cristo. ¿Y cómo se experimenta a Cristo? Comiéndole, sin apariencias, experimentándole en la humildad de decir: Señor, no soy tan bacán, no tengo nada que mostrar. Esa canción que dice: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. En lo natural no lo tenemos. Pero cuando la gente venga y tú dices: la verdad es que no tengo mucho que ofrecer, pero tengo, porque Cristo no da solo pedazos, Cristo se da entero. Saca la torta. Tengo a Cristo, no sé. Y es cuando empieza a producirse ese brote de fruto de Cristo en nosotros, que la gente necesita ver. Amén. En esos tiempos electorales, en estos tiempos donde el gobierno, donde la gente tiene opiniones de todo, dedícate a comer a Cristo. Amén. Con esto también quiero cerrar. Usualmente, no sé, cuando vamos a celebrar el paseo bautismo el 8 de diciembre, y esto es algo muy común que nos ha pasado a todos, y lo quiero exponer porque yo también he estado de ese lado. Uno se bautiza, uno viene, hace la oración de fe y todo, y hay un deseo en el corazón: Señor, quiero servirte. Uno se bautiza, baja las aguas, sale y cree que ese hacer de pecado que tenía se va a quitar por otro hacer, que ahora vas a tener ganas de leer, y crees que va a ser el hacer. Yo quisiera que, y usualmente cuando pasa eso uno falla, ¿o no les ha pasado? Sí, falla. Yo quería servir, yo quería hacer, y al final ya me está dando sueño, ya no quiero congregarme. El hacer. El primer encuentro que tenemos con la gracia pensamos que es el hacer, pero qué hermoso sería que en este día, el día que sea el paseo bautismo, uno salga y diga: Señor, quiero comer, quiero disfrutarte, no quiero hacer. El orden de los factores sí altera el resultado. Si primero quieres hacer sin haber comido, un árbol de Navidad. Pero que tú digas: Señor, quiero comerte, necesito disfrutarte primero a ti. Y al tiro el religioso dice: ya, pero hay que hacer. Yo estoy segura que si todos aquí nos dedicamos a disfrutar a Cristo, cuando se te presenta esa opción de pecar y está todo tu carne, tu concupiscencia que quiere pecar, no lo voy a hacer, siempre lo terminas haciendo. Pero si cuando está toda esa problemática de tentación, de pecado, de la concupiscencia, de todo lo cochino, y dices: Señor, me quiero deleitar en ti, tú eres suficiente, quiero comer de ti, el resultado va a ser otro. Llévalo a cualquier área de tu vida. Que estemos tan saciados de Cristo que el resultado natural sea el hacer, y dejemos de querer aparentar como los fariseos, hablar mucho y hacer poco, porque ese hacer era desde la carne. Cuando hay un hacer en la gracia, es desde la vida. Amén. Así es que si usted es de los que se siente que tiene algo de que jactarse, que su gracia nos humille. Amén. Y nos muestre que los ángeles cantan mejor que tú, pero que Cristo en ti dará la nota precisa. Amén.
Oramos ahí en nuestro lugar. Padre, te damos gracias, Señor, que crezca en nosotros el entendimiento de que tú eres suficiente, que tú nos has dado el pan de vida, que no volveremos a tener hambre, que tenemos que administrarlo, Señor, y que toda jactancia en nosotros mismos, toda jactancia en nuestras habilidades, en nuestra capacidad de mejorar el matrimonio, de mejorar a nuestros hijos, de mejorar en el trabajo, Señor, se ha dejado, Señor, en el último lugar, y nos dediquemos a disfrutarte a ti, a comerte a ti, en la humildad, Señor, sabiendo que cuando soy débil tú eres fuerte, y no cuando soy fuerte, Señor, tú seas débil en mí. No hay nada de que jactarme, que hay un entendimiento por el Espíritu que nos convence de pecado y de justicia. Señor, no hay nada bueno en mí más que tú, y de lo que tú me has dado, Señor, que sea lo que se manifieste. Tal vez vas a tener que opinar menos, quedarte mucho más callado y dejar que Cristo trate cosas en ti. Tal vez vas a tener que dejar de hacer algunas cosas porque lo hacías por vanagloria, por orgullo, por ser visto, para que Cristo sea visto en la intimidad de tu vida, en las victorias cotidianas de tu casa. Señor, te anhelamos a ti, anhelamos comerte a ti, Señor. Ser administradores, Padre, de Jesucristo. Gracias, Señor. Que nos levantemos todas las mañanas, Señor, y oremos, Señor, escudriñame. Escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón y ve si hay intenciones en mí. Saca lo malo, lo bueno. Pero si es mío, Señor, sácalo, escudriña, que sea Cristo. Que la que es chismosa en el trabajo cierre su boca por causa de Cristo. Si aquel que tiene mucha opinión del yo no tengo opinión, es Cristo. Es Cristo. Llévanos a un entendimiento, Señor, mayor de ti. Que nuestra visión sea disfrutarte y comerte todos los días. Y por causa de eso el pecado, la injusticia, todo lo fariseo pierda poder. Porque tú ganes terreno en nosotros, Padre. Estamos saciados de ti. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Hola a todos y muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Y si lo fue así, te invito a que lo puedas compartir con tus familiares, con amigos y a quienes creas que también le pueda ser de bendición. También te invito a que te puedas suscribir y que le puedas dar like para que nos ayudes a crecer y que esta palabra pueda llegar a otros. Nos vemos.